Saludamos a todos y a todas y les damos una cordial bienvenida en esta tarde caraqueña tan hermosa a la presentación de los libros de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Quiero abrazarlos a todos y por supuesto darle una bienvenida muy especial a Dianora Disturiz, a nuestro comandante Soto Rojas, a la gente de la Fundación Aristóbulo Isturiz y a todos los maestros y maestras que nos acompañan en esta tarde. Hoy vamos a presentar 3 materiales que han sido fruto de este trabajo de estos 4 años de inicio de la universidad. Quisiera expresarles como introducción a las presentaciones que diversos compañeros van a hacer de nuestros materiales, decirles que esto es producto del desarrollo de varias líneas de investigación. El primer libro de esta tarde tiene que ver con experiencias, nuevas experiencias y recursos en la enseñanza del inglés en educación primaria. Y esto se corresponde a un trabajo que venimos haciendo sobre la reflexión didáctica y sobre las experiencias de trabajo de los maestros y las maestras venezolanas en los distintos espacios de la educación de nuestra patria. Los siguientes textos que vamos a presentar, uno es un texto inédito del maestro venezolano Luis Antonio Bigot. Es un texto divertido, complejo, que dejó para su publicación una vez él falleciera. Nunca los quiso publicar en vida, fueron escritos en 1980 y ya su presentador hará algunas referencias sobre eso. Y el tercer trabajo que vamos a presentar es un homenaje amoroso y sentido al creador de nuestra universidad, al maestro, al amigo, al político, al dirigente Aristóbulo Isturiz, que desde el corazón sabemos que hoy está celebrando con nosotros esto que estamos haciendo hoy, porque por supuesto apostó siempre a la producción intelectual de los maestros y las maestras, a que los educadores nos convirtiéramos en intelectuales orgánicos y diéramos un paso adelante para decir nuestro pensamiento. Estos 2 últimos textos forman parte de una línea de trabajo que hemos identificado como identidad pedagógica venezolana y latinoamericana. Así que nos sentimos muy felices de estar con ustedes hoy aquí. Y bueno, ahora darle paso a hablar de los libros, que es lo más importante. Voy a pedir que se acerque a nosotros Soraya Colmenares, una compañera trabajadora y amiga del British Council, quien nos ha acompañado en el desarrollo junto con la profesora Rosa de Amico. Soraya, vente para acá, no te preocupes porque estamos en vivo. Yo las voy a dejar a las 2, la profesora Rosa de Amico y Soraya Colmenares, presentándonos el trabajo sobre nuevas experiencias y recursos para la enseñanza del inglés en educación primaria. Gracias, muy amable. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Gracias a todos por estar acá. Y bueno, agradezco la oportunidad. Reitero buenas tardes a todos los presentes que nos acompañan esta tarde. Agradezco especialmente la compañía y el apoyo de la licenciada Belkis Bigot, rectora académica de la Universidad del Magisterio, la UNEM, a la profesora Rosa López de D'Amico, coordinadora nacional de lengua extranjera inglés de la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, y a los representantes del Ministerio del Poder Popular para la Educación aquí presentes, con quienes hemos trabajado y colaborado estrechamente en los últimos años. Como resultado de esta colaboración mutua, el British Council ha prestado su experiencia en la enseñanza de inglés como lengua extranjera y como pionero en la investigación sobre el aprendizaje y la enseñanza de idiomas a través de una serie de actividades y esfuerzos que han incluido el diseño de cursos, talleres impartidos por expertos internacionales y locales, la creación y la publicación de materiales de cursos impresos y de audio, junto con el seguimiento y la evaluación de los programas desarrollados. Desde el año 2014 hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para la Educación en la realización de proyectos destinados a transformar la enseñanza del idioma inglés en la escuela pública venezolana a través del Programa Nacional de Formación PNF, una especialización para profesores de inglés de secundaria, y el Programa Nacional de Formación Avanzada PNFA en su modalidad inglés en la educación primaria. Hasta la fecha, el impacto de esta colaboración ha sido exitosamente documentado en 6 publicaciones que iniciaron en el año 2015
cuando el British Council lanzó la publicación La enseñanza del inglés en la escuela pública en Venezuela, evidencias, experiencias y perspectivas. Un trabajo que muestra el panorama de la enseñanza del idioma inglés en las escuelas públicas de Venezuela, producto de una extensa investigación en la que participaron 10 universidades del país. De allí en adelante, conjuntamente con CENAMEC y UNEM, hemos venido trabajando en las publicaciones que documentan el trabajo realizado en la capacitación de docentes de escuelas primarias en el área de inglés, analizando datos, testimonios y experiencias que pueden servir como información de referencia y estudio para otros docentes interesados en formarse con una metodología innovadora que brinda herramientas y desarrollo de habilidades de enseñanza dirigidas a niños y jóvenes de las escuelas públicas del país. Más adelante, con la pandemia, produjimos un libro que refleja la nueva realidad que experimentamos durante los años 2020 y 2021, con la publicación Experiencias de formación en el área de inglés durante la pandemia, que presenta la experiencia de la educación a distancia llevada a cabo en lo que llamamos aulas virtuales. Durante este tiempo y tras la evaluación de las primeras experiencias, el British Council encargó el diseño y la implementación de un programa de formación docente para profesores de escuelas secundarias públicas en Venezuela a través de la plataforma digital Telegram, resultando un programa pionero en América Latina. Es así que llegamos a esta nueva publicación y celebramos hoy el bautizo del libro Nuevas experiencias y recursos para la enseñanza del inglés en Venezuela, que aborda temas tales como las cápsulas educativas radiales, el Telegram como herramienta para la formación docente remota en Venezuela y el desarrollo profesional de los docentes de inglés en educación media. En otros temas que se plantean en la última publicación que el British Council se complace en publicar junto con el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el CENAMEC, y la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson. Esperamos desde la experiencia británica seguir contribuyendo en la educación y formación de docentes de inglés a través de la implementación de una metodología de enseñanza de alta calidad en beneficio de los profesores y estudiantes de las escuelas públicas en Venezuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Saludos a todas y a todos y un placer estar acá y un orgullo compartir este libro que es producto de un colectivo de profesores y profesoras de inglés que desde el año 2014 vienen juntos trabajando en diversas regiones del país para que nuestros niños y niñas tengan docentes de inglés y que les permitan hablar a partir de sus propias realidades y sus propias verdades desde las diferentes regiones del mundo. No hay casualidad, pero hay una coincidencia grande, y es que uno de los primeros que motivó que estuviese el inglés a nivel de educación básica y en los Simoncitos fue el profesor Aristóbulo Istúriz. El profesor Aristóbulo, él fue con ese impulso de que el inglés estuviera en la escuela primaria, pero particularmente en los Simoncitos, si alguno de acá recuerda, yo estoy segura que sí lo recuerdan. Y bueno, mire, qué coincidencia que la UNED está publicando sus primeros 3 libros y aquí está uno de inglés en donde hay experiencias de lo que está sucediendo en todos los niveles del sistema. Y creo que eso es un avance muy grande, en particular para esta área del conocimiento que muchas veces mal entendida o solo somos mal comprendidos los que trabajamos desde esta perspectiva. Quiero mencionar los nombres de los autores que están acá porque este es un colectivo de autores. Desde que nos iniciamos en este proceso de formación, porque escribir es formarse, no es fácil. Ha sido un proceso continuo en donde todos nuestros compañeros y compañeras han intentado y bueno, y aquí estamos y les compartimos algunas experiencias. En el caso del coeditor de este libro es el profesor Robert Hutchinson. Luego tenemos a Joana Romero de Sucre, Paula Romero de Nueva Esparta, María Norcia de Lara, Manuel Adrián Arrioja de Guárico, Lady Ruiz de Mérida, María Eugenia Leal, que está aquí con nosotros, de Aragua, Surman Reyes, acá con nosotros, de Aragua, Iván Lezama, Aragua,
Julia Rincones, Sucre. Halvin Brito, Sucre. María Teresa Fernández, yo digo que ella es de Monaga y Distrito. Ana Castellín, Sucre. Belkis Blanco Gudiño, Distrito Capital. Y quien les habla. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay una serie de experiencias que no solo abarcan desde lo que está sucediendo a nivel de educación primaria, básica, pero también universitario, con las experiencias que hemos tenido en la UNED formando a nuestros maestros y maestras en servicio. Experiencias de niños y niñas, pero también de las maestras que en algún momento le tenían terror al inglés por las experiencias negativas que habían sufrido, pero como ellas ahora han abrazado el inglés para introducir la lengua dentro de los espacios de formación. Nosotros queremos decir que hay más que podemos seguir trabajando, pero el ejercicio de escribir, el acompañamiento y la publicación es un trabajo, pero que lo hacemos porque necesitamos que se conozca en Venezuela y en otras partes del mundo. Creo que la experiencia venezolana, sobre todo de Telegram, lo que se viene haciendo, la formación y lo que ha sucedido, porque estamos presentes en todos los estados del país, en todos estamos presentes. Se conoce más afuera que adentro. Entonces vamos a darnos un tiempo, vamos a permitirnos para leer este libro en formato digital o impreso. Y muchas gracias por la oportunidad, rectora. Bueno, entonces vemos cómo hay maestros y maestras venezolanas escribiendo su experiencia y reflexionando sobre ella, que era quizás una de las áreas donde el maestro Luis Antonio Vigot nos hacía pensar más. Que los maestros tomáramos nuestra palabra. Invitamos al profesor Gregorio Pérez Almeida a conversarnos sobre el libro Cuentos para Maestros de Luis Antonio Vigot. Quisiera, antes de darle la palabra, profesor, decir que puede haber alguien pensando por qué una universidad que se ha definido como un proyecto político inicia su presentación con un libro en idioma inglés. Nosotros estamos convencidos de que hablarle al mundo, los venezolanos tenemos mucho que decir y lo tenemos que decir en todos los idiomas, así que nuestros niños y nuestras niñas, para construir el mundo multipolar, tienen que tomar la palabra también en la diversidad de lenguas que conforman la cultura de este mundo, que debe ser siempre más humano, por supuesto. Bueno, profesor Pérez Almeida, lo dejo en la palabra para presentar el libro Cuentos para Maestros. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Mira, está Enrique allá. Bueno, para mí es una satisfacción, un enorme placer ser el que presente este librito de Luis Antonio Vigot, porque y en el marco de la presentación de los trabajos de esta universidad, porque esta universidad es la creación de dos cimarrones de Aristóbulo Isturi, que fue el que la hizo, pero fue soñada por Luis Antonio Vigot también, porque esta universidad es la universidad de los maestros, para los maestros, con los maestros se entreenseñan, se entreaprenden, se entreayudan. Todos los graduados y todos los programas de esta universidad son dirigidos y administrados por los maestros. Entonces esta universidad, por eso se hizo el esfuerzo de hacer esta publicación desde la infraestructura de la universidad, porque creo que Luis Antonio estaría aquí con nosotros por fin, quizá no solamente no leyendo estos cuentos, porque él no quería que esos cuentos se conocieran sino después de muerto, pero sí estuviera aquí con nosotros y en otras actividades de la universidad celebrando. Pero la historia de estos cuentos es la historia de muchas cosas de Luis Antonio Vigot. Era un intelectual incansable, un productor incansable, un escritor incansable. Nos tocó a nosotros mudar la biblioteca, su biblioteca, y ayer lo dije, eran más de 20.000 libros y uno piensa que es mucho,
pero era más de 50 años comprando libros. No solamente comprando libros, porque muchos amigos dicen no solamente los compraba. Entonces, pero por eso es que decimos adquiriendo libros. Entonces eran 50 y encontramos muchas cosas. Y entre las cosas que encontramos había una carpeta que tenía estos cuentos. Estaban escritos a máquina. No había computadora cuando no la utilizaba. Y no sé si ya tú sabías de los cuentos, ¿verdad? Pero yo no los había visto. Pero no solamente estaban los cuentos, son cuentos de maestros, son cuentos donde él describe a sus maestros. No son cuentos para maestros. Es su experiencia como estudiante de primaria, ¿verdad? Y en un extremo de la carpeta habían dibujos de niños para cada cuento. Y en esta edición, no sé si se puede ver. Sí, aquí están. Estos son dibujos que se recuperaron, que son hechos a mano con creyón de chamitos, ¿no? Lamentablemente no sabemos quiénes son, pero cómo logró él que unos chamos le dibujaran para cada cuento, no sabemos, pero ahí están. Son ilustraciones que en el año en que el profesor Luis Antonio Vigot escribió estos cuentos. Son, no me acuerdo cuántos, 14 cuentos. Y yo le hice la presentación. No sé si ¿quiere que se la lea? Porque después la van a leer ustedes. No es muy larga, 2 paginitas y media. Tampoco me voy a encadenar, no se preocupen. No te vamos a dejar. No me voy a dejar. Lo titulé Esos cuentos, esos tiempos de Luis Antonio Vigot. Un cuento es un mundo donde viven muchos mundos. Unos salen de quien los escribe, de sus recuerdos personales, otros los crea desde su imaginación como cultivo de la fantasía. Otros son mundos que una vez soñó y que sueña otra vez, pero con los ojos abiertos. Están también los mundos que no quería vivir porque estaban llenos de dolor y desamor, pero existían ahí donde la realidad no pide ni da excusas para ser así. Los otros mundos son los de quien lee cada cuento lleno de mundos que no conoce ni se imaginaba que existían. Mundos que debe visitar por invitación de quien los escribió y a los que entra siguiendo una pauta muy simple para no perderse. Los asocia con los propios, con los que contempló con los ojos abiertos o soñó con los ojos cerrados. Los que otras personas le contaron, los que vive y vivió y los que no quiere vivir, pero están ahí. En fin, un cuento es un mundo donde muchos mundos se encuentran para romper la frontera entre la realidad y la fantasía, entre el singular y el plural, entre el sueño y la vigilia, y donde todo es verdad y mentira a la vez, en un mundo que no pide ni da excusas para ser así. Y Luis Antonio lo sabía porque así vivía. Por ello, estos cuentos de maestros nos bambolean entre personajes reales que conoció y llenaron su vida de conocimientos y experiencias, unas gratas, otras no tan gratas, porque su tiempo de estudiante, maestro rural y profesor universitario, fue el de la escuela cerrada como una fila de personas que termina donde comienza, conservadora y bancaria, que ha caracterizado nuestro sistema escolar occidentalizado como en cualquier país colonizado desde hace muchos años hasta nuestros días. Una escuela que conoció a duras penas porque desde niño
le huía como gallina a la sal, pero que al final, y por la insistencia de su mamá Carlotona, hizo suya de cuerpo y alma, que vivió en carne propia y conoció en sus entrañas para cambiarla o por lo menos pensarla y soñarla revolucionaria, democrática y abierta a la sociedad y principalmente a la cultura popular. Son cuentos cargados de humor, del humor y el sarcasmo que lo caracterizaron y le dieron a su personalidad un toque particular e inconfundible y muchas veces irreverente. Alguien diría humor negro, y sí, era un humor como orgullosamente era él, un negro. Los escribió en 1980 a los 45 años, por lo que pasaron por el tamiz de su memoria, de sus nostalgias, de sus creencias y con la exigencia de que se publicaran después de su muerte. Cuentos cortos de alcance largo, cuentos crudamente fantasiosos como El maestro al que devoraron 1 millón de niños sin almuerzo, ni desayuno, ni cena, o tiernamente crueles como El niño creativo que miraba flores con pétalos azules, rojos y amarillos, casas que tocaban el cielo y pájaros con muchísimos colores, y a fuerza de la desilusión de su maestra, dibujó un 1, un 2, un 3 y un 4, todos pintados de negro. O políticamente realistas, como El maestro que era tubular y ordenaba hacer filas hasta para respirar. Y un día lo premiaron nombrándolo ministro de Educación. Dame un poquito de agua. Luis Antonio. Diría Luis Antonio, ¿en qué lío me metiste, Goyo? Se lo digo yo a él, pero bueno. Pero el cuento que más nos atrapó es el que le dedica a todos aquellos que han sido maestros sin lograrlo, porque toca algo en nuestra conciencia que aún no hemos identificado. Termina el cuento narrando que alguien encontró el último de los cuadernos de aquel que había sido maestro en la escuela Cuatro Puertas, Dos Ventanas. Y en la última página leyó: un verdadero maestro es el que sabe retirarse y morirse a tiempo. Lo leemos y lo releemos y nos preguntamos, ¿será este el epitafio que Luis Antonio escribió para él? Así son los cuentos de maestros de Luis Antonio Vigot. Cuentos de esos tiempos de la escuela que lo tocó malvivir en su infancia, adolescencia y juventud. Y cuando tuvo la posibilidad de transformarla, siendo docente, no dudó un segundo, ni descansó ni flaqueó ante las presiones del entorno escolar y político de su tiempo. ¿Cuánto logró Luis Antonio en su lucha? No lo sabemos aún. Está esta universidad que la hubiera disfrutado. Lo que sí sabemos es que si usted, amiga o amigo lector, identifica en la realidad escolar venezolana de nuestro tiempo alguna de las situaciones crueles, crudas y políticamente reaccionarias que narra Luis Antonio en sus cuentos, es porque aún esa escuela sigue viva y no tenemos excusas para abandonar la lucha, ni mucho menos para creernos verdaderos maestros. Además, hay un argumento que nos obliga a no fallar. El Luis Antonio Vigot que escribió estos cuentos, un poco pesimista, cambió radicalmente desde 1998, cuando renació la esperanza en el pueblo venezolano y él, cual maestro de pueblo recién graduado, aventó sus pasos con su pipa y su maletín, imaginando un mundo donde los empleados públicos puedan dormir la siesta, los viejos mueran en sus casas rodeados de sus seres queridos y cada niño y cada hombre tenga un pan del tamaño de su hambre.
Muchas gracias. Pero esta es una de las tareas que nos dejó Luis Antonio Vigo. Ya hemos hecho algunas otras más, pero esta fue digamos, la que más nos costó, porque era difícil imprimir esto, por muchas razones. Gracias. Muchas gracias, profesor. Tenemos que decir que, por supuesto, para mí es un orgullo poder hacerlo, y también es un orgullo contribuir con la construcción de esta universidad, que estoy segura que mi papá la hubiera soñado así, llena de maestros en cada uno de los territorios del país, alejada de los espacios de poder y cercana también. Y bueno, creo que entre todos vamos a hacer de esta primera experiencia una experiencia permanente y sostenida. Y prueba de ello, le digo que se retire, profesor, para invitar a la maestra Yeira Martínez. Yeira Martínez forma parte del equipo de investigación que comenzó a escribir la historia, a recoger la vida y la obra de quien nosotros decimos que es nuestro ministro fundador, del ministro Aristóbulo Istúriz, que hace ya 5 años decidió crear esta universidad para orgullo de todos los educadores de este país. Vuelvo a repetir, Aristóbulo, que no era mi amigo, nos conocimos el día en que él me llamó para el proyecto, para que empezáramos a escribir el proyecto. Bueno, yo lo conocía, por supuesto, pero él no a mí. Me dijo, una universidad, Belkis, en la escuela. No para la escuela, no desde la escuela, sino una universidad en la escuela. Que los maestros y las maestras de este país sientan que su lugar de trabajo es siempre su espacio de formación. Creo que en la medida de lo posible lo hemos ido cumpliendo, y bueno, uno de los retos que nos impusimos fue recoger de sus palabras. Él era un orador maravilloso, intenso, cercano. No le gustaba dejar por escrito las cosas, pero nos hemos ido encargando de tratar de reconstruir su pensamiento a partir de las historias familiares, de sus amigos. Es un primer tomo lo que estamos presentando hoy, Aristóbulo Istúriz, Vida, Pensamiento y Obra. Forma parte de un proyecto, como les dije, que tiene que ver con la identidad pedagógica venezolana, que no solamente tiene que recoger los grandes nombres vinculados digamos, al territorio todo nacional, sino que también tiene que identificar en cada uno de los pueblos a los maestros y a las maestras que han construido la pedagogía popular venezolana desde esos espacios. Este libro fue conducido por un equipo de trabajo. Está la profesora Yarixa Mota, que nos acompaña, la profesora Iraida, no sé si Ángel llegó, pero debe andar por ahí. Maestros de distintos, maestra del 23 de enero, maestra de La Guaira, una maestra prestada para el estado Barinas por ahora, pero desde la experiencia del recuerdo que tenemos todos de ese maestro maravilloso que fue Aristóbulo, hemos empezado esperamos, Dianora, y agradezco muchísimo que estés aquí, a reconstruir ese pensamiento, a hablar de lo que él nos dejó como esa cosa que llaman legado, pero que si uno no la alcanza, no la tiene, no la recoge, puede perderse en el tiempo. Voy a dejar con ustedes a Yeira para que les comente un poquito cómo fue este trabajo, en qué consistió, y bueno, después decirles que todos nuestros libros están en nuestra página web para su distribución gratuita. Nuestros ejemplares físicos son limitados, pero estarán, por supuesto, al alcance de todos cuando tengamos los recursos para hacerlo. Gracias, profe Belkis. Agradecida con la universidad por el apoyo que nos dieron. Primero, quiero contarles cómo surgió esta idea. El día de la siembra del profesor Aristóbulo, estaba Yarixa Mota haciendo su discurso muy sentido allá en el cementerio. Y Iraida estaba en La Guaira y yo estaba en el 23 de enero. Y las tres coincidimos en que
dado tantos comentarios que había en las redes sociales, que teníamos el compromiso de mostrar otra cara del profesor Aristóbulo que no todo el mundo conocía. Y así nace esa idea que luego se convirtió en un proyecto que, aunque tiene una fundamentación epistémica, filosófica y metodológica, que es multimetódica, se ha centrado en la visión del otro. ¿Qué quiere decir esto? Es cómo mucha gente conoció y vio al profesor durante sus diversas facetas en su vida. Por eso es que nosotros creamos unas dimensiones, una dimensión familiar, una dimensión política, una dimensión comunicacional y una dimensión de Aristóbulo del poder popular y comunitario. Y por eso que la profesora dice que este es el primer tomo. Y es el primer tomo, creo que va a ser uno de los más sentidos, porque son las emociones y sentimientos de su pueblo, de Curiepe. Las compañeras Yarixa Mota y Iraida Zamora, a través del apoyo de la fundación, fueron a Curiepe a entrevistar a su familia natal y al pueblo que lo vio crecer y al pueblo que él nunca abandonó. Entonces, eso tocó muchas susceptibilidades. Es un libro que en su escritura y en las entrevistas hay lágrimas, pero también hay risas y hay bonitos recuerdos. Por eso este libro tiene 4 partes. La primera parte es el Cimarrón Mayor, que cuando escribimos, primero vemos la emoción de cómo él nace allá en Curiepe, quiénes son sus padres, que es un maestro, pero nos lleva también a escribir desde la academia, a empezar a investigar qué es el pueblo cimarrón, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus costumbres, cuáles son las tradiciones, para llegar a las tradiciones de Curiepe, que esa es la parte que ha escrito la profesora Yarixa Mota, llena de sentimiento y emoción por parte de los aportes que dieron su familia, sus hermanos, y también la profesora Monasterio Casimira. Y luego está la última parte, es todo el sentimiento del pueblo de Curiepe. Es ver a alguien que le llaman el Gato Longa, que es un luchador juvenil, como lo que significó el profesor Aristóbulo para que él cambiara y se transformara y se volviera un líder en su comunidad, cómo él dio lo mejor de sí para aquel ambulatorio de parto humanizado, el reencuentro de cómo fue como estudiante, la historia del río por donde él iba a jugar, las matas de mango que él sembró. Entonces es ver a Aristóbulo humano, es ver a Aristóbulo hermano, es ver a Aristóbulo allí. Luego está otra parte que es muy sentida también, que es la familia que él conforma con la profesora Dinora, con sus hijas, que está ahí también ese sentimiento, cómo es Aristóbulo padre, cómo es Aristóbulo esposo, cómo llegaron ellos a complementarse para hacer un trabajo de lucha durante tantos años y de apoyo en todo el paso, no solamente como maestro, sino también como político, y los sacrificios que tuvieron que hacer. Yo recuerdo la entrevista que le hicimos a la hija que decía, mi papá no tenía para nosotros privilegios, y eso yo creo que da mucho que decir de esa parte humana. Luego nosotros hicimos muchas entrevistas de quienes los acompañaron a él a nivel de varias partes de su carrera como educador, entre ellas las luchas sindicales, cómo él nace por esa lucha de reivindicación del maestro y la maestra. Tuvimos al profesor Andrés Rodríguez, a la profesora Gladys Requena y a otras personas que ahorita, a la profesora Graciela Rapizarda, a la profesora Zaida Aliendo, y que me disculpen los otros que se me olvidan, que fueron los que nos contaron cómo vivieron esas luchas sindicales y la reivindicación del maestro. Van a ver anécdotas de ahí, de una de ellas que le aumentaron muy poco en la época de los 90, y Aristóbulo hizo una de sus estrategias para entrar al Ministerio de Educación y apropiarse de ellos y decir que porque perdimos el contrato nos sabotearon en la madrugada, y ver cómo
el pueblo le lanzó 3 pullas a los sindicatos porque habían vendido la reivindicación, o sea, ver todo lo que él sacrificó, las luchas que hacían en todas las escuelas de Caracas para trabajar con la comunidad, cómo recorrieron Venezuela en el carrito del profesor Aristóbulo y cómo comían pan con mortadela, o sea, para poder llegar a los liceos y las escuelas, y cómo muchos los patearon, los maltrataron, solo por pensar diferente, solo por hacer las cosas diferentes. Entonces, esa parte son sentidas, más allá de que contemos, porque aparte de eso, pues tiene la historia de cómo nace el sindicalismo aquí en Venezuela, los primeros sindicatos que se forman, porque se forman, y de en esa parte del sindicalismo, pues el maestro que lo acoge y lo lleva, que es Luis Beltrán Prieto Figueroa. Entonces, vamos a seguir viendo allí, vamos a ver la parte que escribe la profesora Iraida Zamora, que es cómo lo vieron como alcalde, cómo él llega a ser alcalde, qué estaba sucediendo en Venezuela, cuáles fueron sus logros, sus desafíos sociales. Entonces, el libro, aparte de tener la parte académica, nosotros rompemos o tratamos de romper paradigmas desde escribirlos desde la mirada del otro, desde el sentimiento del otro. Y aunque es un primer tomo, esperamos que los que vengan, porque viene la parte educativa, pues sea del mismo agrado, del mismo esfuerzo, del mismo compromiso que nos llevó al profesor Ángel Quiñones, quien es el editor del libro y parte del que guió la parte metodológica, a la profesora Yarix Mota, a la profesora Iraida Zamora, a Diana Salazar y a María Gabriela Esteve, que fueron las que nos ayudaron a transcribir las entrevistas, que fueron bien largas, pero bien fructíferas, y todavía nos falta mucho por contar, pero les dejamos el libro para que sea y se apropien de ello, y espero que les guste este trabajo que hemos hecho con mucho cariño, con mucho esfuerzo y mucha dedicación. Gracias. Bueno, tenemos que decir también que para que estos libros estén aquí, ha trabajado un conjunto de personas que a lo mejor no aparecen como escritores, pero que andan por ahí. Está la gente de administración de la universidad, están las secretarias, están los compañeros de cultura que han ido a buscar las fotos. Es decir, hay un montón de gente que conformamos un colectivo de trabajadores y trabajadoras de la educación que hacemos posible con mucha humildad y con mucha sencillez esto que presentamos hoy aquí. Bueno, invito a Rosa, invito a Soraya, por supuesto a Goyo, a Iraida, por favor, para que procedamos a Yarixa, claro, cuando digo todos, para que procedamos a este bautizo, que es un bautizo especial. Hemos querido, vamos a esperar que venga Iraida y hacerlo con 3 cosas que nos gustan mucho. Dianora, por supuesto, acompáñanos, concha. Sabes que yo soy poco protocolar. Con 3 cosas que nos gustan mucho y creo que a los autores también les gustaba mucho. Con pétalos, con caramelos y con peonías. Para todos estos materiales, bueno, que sean leídos, que es lo más importante, que sean criticados y que sean mejorados. Para todos y todas podamos comenzar este proceso, y vente para acá, para que tú nos acompañes aquí. Para aquí, sí, claro, abran unos para que les caiga ahí a todos los materiales. Sí, tipo desorden, tipo escuela, tipo con cariño, así, sin formalidad, como natural, como era el profe Aristóbulo, como era Luis Antonio y como creo que es Rosa y Soraya, no sé. Adelante. Vamos. Felicidad, pues, para todos. Tenemos que terminar esto agradeciendo, por supuesto, a la Filben, al Ministerio de la Cultura, por esta oportunidad, a nuestra joven universidad, a presentar estos trabajos el día de hoy y ponerlos a la disposición del pueblo venezolano. Muchas gracias, compañeros de las plataformas y compañeros de la cultura. Gracias de verdad.